Estamos en vivo en la ciudad del Mar del Plata, donde en este momento está dirigiendo su jueces el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Lorenzetti. Conferencia Nacional de Jueces que se hizo en Santa Fe en el año 2006, y allí establecimos esta idea de que los jueces deben mirar a la sociedad, y allí hicimos un plan de políticas de Estado, y ese plan de políticas de Estado lo hemos cumplido al pie de la letra todos, y por eso hoy tenemos una gran cantidad de realizaciones. Es una muestra de coherencia y del fruto que dan las políticas de Estado en una misma dirección durante un tiempo prolongado. El punto a pensar hoy es, ¿cuál es la dirección? Y me parece que no es un tema menor, porque yo creo que es uno de los grandes temas de la gobernabilidad actual. Porque los gobernantes del mundo actual hablan en un discurso habitual sobre el poder, y los pueblos hablan sobre sus problemas. Hay aquí una discordancia que nosotros tenemos que resolver. Las políticas de Estado, todos aquellos que tienen responsabilidades de decisiones judiciales o de otro tipo, tenemos que enfocarnos en la solución de los problemas reales de la gente y no en los problemas de poder. Porque la primera cuestión que nosotros debemos entender es que todos aquellos que tienen responsabilidades como nosotros, en realidad somos nada más y nada menos que personas comunes que ocupamos transitoriamente un área de responsabilidad. Pero no somos otra cosa. El poder es servicio público, debe ser usado para servir a la comunidad y no para servirse del poder o para favorecer a un sector en desmedro de otro. Ese es un concepto central, y por eso nosotros decimos que las agendas públicas deben estar más vinculadas a los problemas concretos de las personas y no a los problemas de poder. ¿Cuáles son los problemas concretos que tiene la población? Si nosotros escuchamos las voces de la calle, las conversaciones de la gente común, no se la pasan todo el día hablando de cómo discutir el poder y cómo mantenerlo y cómo disputar una cuestión u otra. Los problemas son mucho más sencillos. A la gente le preocupa cómo desarrollarse en su vida, la seguridad de sus seres queridos, la protección de sus ahorros, de su trabajo, no ser discriminado, no ser agredido, sentirse bien tratado. Y es eso lo que debemos proteger. Lo que nuestro pueblo espera de sus instituciones, de sus gobernantes, de sus jueces, de sus juezas, de sus legisladores, es que los protejan, que protejan ese marco. Y si no hacemos eso, hay tensiones, hay conflictividad, hay temores. Y este es uno de los aspectos centrales de la gobernabilidad actual. En un mundo tan difícil, donde vemos que hay temor, donde vemos que hay inseguridades, donde vemos que hay frustraciones, los que tenemos responsabilidades debemos hacer algo muy importante, que es brindar confianza, tranquilidad, protección, seguridades a las personas para que puedan desarrollar la vida que cada uno quiere, y no lo contrario, que es complicárselas. Este es un concepto central. Las agendas públicas deben partir de una definición clara de cuáles son los problemas reales y concretos que tiene el ciudadano común, y no a la inversa. Y creo que este es el marco de análisis, el marco de referencia que tenemos que utilizar en todos los poderes del Estado y principalmente en el Poder Judicial, como lo vamos a ver seguidamente en una serie de cuestiones. Reitero,
tenemos que partir de los problemas de la gente común y no a la inversa, porque muchas veces vemos conflictos sobre los discursos, conflictos sobre las declaraciones, conflictos sobre las posiciones, mientras la vida real transcurre por otro lado y los problemas concretos no se solucionan. Pensemos un primer aspecto, que es el referido a las cuestiones de seguridad. Creo que si cada uno de nosotros escucha las conversaciones comunes de la gente de este país a lo largo y a lo ancho, en el este, en el oeste, en el norte, en el sur, en las ciudades grandes, en las ciudades chicas, no hay nadie que no hable de la inseguridad. Todos los ciudadanos de la Argentina, de alguna manera u otra, están preocupados. Y más allá de que cada uno pueda tener distintas opiniones, este es un hecho, es una preocupación. Y tenemos que preocuparnos nosotros de solucionar los problemas que preocupan a las personas y no a la inversa. Es cierto que la inseguridad es un problema muy complejo, muy difícil y hay muchas cuestiones para discutir. Pero a esta altura, luego de tantos años de escuchar debates, nosotros podríamos hacer algunas precisiones. La primera es que es muy interesante la discusión entre el garantismo y aquellos otros que se oponen y que prefieren una mano dura, por decirlo en términos claros y que entienda la población. Este debate es muy interesante, muy atractivo, hay proposiciones audaces, hay estudios serios y podemos hacer un ámbito, un congreso, en una facultad, en un teatro, donde estas cuestiones se discutan todo el tiempo necesario. Porque yo escribí hace unos años algo que me llamó la atención. En los congresos científicos y académicos, quienes opinan de una manera hacen un congreso y quienes opinan de otra manera hacen otro congreso con conclusiones distintas. Es hora de que se junten y discutan todo el tiempo necesario, pero la vida real pasa por otro lado. Y no es posible que en estas discusiones nunca lleguemos a ninguna solución. Hay muchos países que tienen niveles de seguridad aceptables con respeto de las garantías, muchos países en el mundo. Entonces es necesario crear un ámbito donde nos ocupemos de los problemas de seguridad en gestión. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se lleva a la práctica un régimen de seguridad razonable con respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos? No es una cuestión tan compleja. Lo que sí falta es el ámbito, la coordinación, donde se coordinan las políticas públicas de seguridad en beneficio de la gente para que todos, Gobierno nacional, gobiernos provinciales, los poderes judiciales nacionales y provinciales, puedan coordinar políticas concretas que beneficien a la población. Diferenciar los debates académicos de la gestión concreta. Y esta es una cuestión fundamental en nuestro país. Hace años que se debate sobre este tema y no logramos que haya políticas concretas y coordinadas para mejorar los niveles de seguridad de nuestra población. En este sentido, creo que el rol del Poder Judicial es claro. Todos sabemos que los jueces actúan después de los delitos y que hay una diferencia muy clara entre la política criminal o de seguridad y el juicio. Pero también es cierto que nosotros no somos ajenos al tipo de sentencia que dictamos y que debemos establecer reglas claras. Los jueces deben establecer reglas claras para que la gente tenga guías de conducta y los delitos no se repitan. Tenemos que avanzar en esta línea. Y en la otra línea que tenemos que avanzar es en la celeridad de los juicios. La Corte Suprema el año pasado dictó una acordada pidiendo a la justicia federal
y nacional que hagan propuestas para la celeridad de los juicios, porque este es un reclamo de la ciudadanía, que los juicios sean más rápidos. Se ha hecho un gran trabajo por parte de la Cámara Nacional de Casación, de la Cámara Criminal, de los jueces federales, de las cámaras federales. Todos hicieron aportes y hoy se van a discutir y vamos a tratar de hacer aportes. Y creo que también en las provincias han hecho muchos esfuerzos para hacer propuestas. Obviamente que la primera cuestión es que no puede haber celeridad si no hay jueces. Hay muchas cuestiones que corregir, pero hagamos un esfuerzo de proponer a los demás poderes del Estado las reformas necesarias para aumentar la celeridad de los juicios. Mayor celeridad, reglas más claras y un ámbito institucional donde la seguridad se ejecute, los jueces puedan cooperar y las fuerzas de seguridad cooperar también con el Poder Judicial, creo que es algo importante en el sentido de poner las políticas de Estado al servicio de la solución de los problemas concretos. Otra de las cuestiones que nos ha ocupado en los últimos tiempos es el problema del narcotráfico. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2009 dictó una sentencia a Arriola en la cual estableció algunos criterios, reglas claras. La primera es que hay un ámbito de la vida de todos nosotros, que es lo que hacemos en el hogar, que está exento a la autoridad de los jueces y del Estado. Acá lo que se protege es la libertad, el derecho de cada uno a actuar como quiere en su hogar si no perjudica a terceros, y esto lo dice la Constitución Nacional, y por eso la Corte dijo, aquí no puede entrar nadie. Y por eso reconoció con criterios muy estrictos la no invasión de la privacidad, sea cual fuera el acto. En este caso era un acto de drogadicción. Pero luego la Corte dice, en ese fallo, que exhorta a los demás poderes del Estado a combatir el narcotráfico, a definir políticas de Estado para combatir el narcotráfico. Y todavía estamos esperando que tengamos políticas de Estado claras, coordinadas y concretas para que esto suceda. Nosotros hicimos muchísimas reuniones y en esto quiero decirles que los jueces federales han trabajado muchísimo en el campo de las reuniones con fuerzas de seguridad en distintos lugares del país. Los jueces de provincia también, yo he asistido a muchísimas reuniones donde trabajan conjuntamente, hay regiones donde se ha avanzado, pero es necesario coordinar esfuerzos en esta materia, porque es una materia importante. Hay que escuchar hoy a la población cómo se sufre con este tema en todo el país. El incremento de la drogadicción es un problema. Y el tercer punto que dijo la Corte es que hay que hacer políticas de sanidad, políticas de disuasión del consumo en los sectores más vulnerables. Es decir, trabajar sobre la demanda, como sostienen muchos, para que nuestros chicos tengan valores, tengan principios, tengan futuro, los integremos en la sociedad y de esa manera caigan menos en el flagelo. Estos son los tres principios que fijó la Corte. A los jueces y juezas les incumbe claramente el combate del narcotráfico, pero además necesitamos las políticas de Estado claras en este tema. Y cuando digo claras es porque no hay claridad cuando nosotros a veces decimos una cosa y escuchamos otra. Realmente pienso, y esto lo hemos discutido mucho internamente en el Poder Judicial, que en esta materia no se puede hacer ninguna afirmación a la ligera. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que digamos. Por ejemplo, en el tema de la despenalización o en el tema de no criminalizar o de autorizar la venta de drogas,
Son temas muy difíciles, donde hay que analizar mucho las consecuencias de las afirmaciones y el contexto en el cual caen. Porque además los mensajes que el Estado da a la población deben ser claros. Si el Estado dice a un ciudadano que tiene prohibido fumar y luego le dice usted puede drogarse, puede consumir cocaína en este lugar, suena un poco contradictorio. Tenemos que ser claros con las directivas que se dan a la población. Una cuestión es trabajar sobre la integración de los sectores más vulnerables, educar, trabajar socialmente, que es lo que ha dicho la Corte, y creo que todos coincidimos en esto, y otra es ir apresuradamente por caminos que todavía no sabemos cuáles son sus finales, sus consecuencias. Entonces, esta es otra cuestión donde nosotros decimos las políticas de Estado tienen que estar vinculadas a gestiones concretas para solucionar problemas concretos. Otro aspecto que nos ha ocupado en estos últimos años son las cuestiones de igualdad. Porque ninguno de estos problemas de inseguridad o de drogadicción se van a solucionar definitivamente si nosotros no tenemos una sociedad con un mínimo de igualdad, donde haya excluidos, donde haya personas que no tienen futuro, donde haya chicos y chicas que no saben dónde van a estar en los próximos años. Entonces, en este sentido, hay que notar también a dónde vamos, cuáles son las políticas de Estado. Porque el Poder Judicial, desde la Corte y casi todos los jueces nacionales, federales y provinciales, han dictado numerosos fallos en el reconocimiento de los derechos vinculados a la igualdad, que denominamos derechos económicos sociales. En la jurisprudencia argentina, en las decisiones de los jueces, se habla mucho del derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a las prestaciones de salud. Es decir, la igualdad de derechos básicos para que una persona pueda ser llamada ciudadano con dignidad. Esto es diferente de la igualdad basada en subsidios. Y acá tenemos que poner en claro cuál es la política del Estado en todos los planos, porque nosotros apuntamos a una igualdad de derechos y esta es la jurisprudencia casi unánime de todo el Poder Judicial. La igualdad basada en subsidios es una política vinculada a situaciones de emergencia que es razonable, pero pasadas las situaciones de emergencia, nosotros tenemos que pasar luego a la igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver también con la inseguridad y tiene que ver también con los problemas de drogadicción. Yo siempre pongo el ejemplo de los inmigrantes. Cuando llegaron los inmigrantes a la Argentina en el siglo XIX eran muy pobres. Mi abuelo llegó sin nada. ¿Pero qué había? Había grupos, había entidades religiosas, comunidades de inmigrantes, de los italianos, de los españoles, de las comunidades israelitas. Había muchos sectores que los integraban y le daban una identidad, lo contenían, le daban educación y trabajo. Había pobreza, pero había dignidad porque había una visión de un futuro. Es decir, esta es la cuestión de la igualdad. La igualdad avanzada en derechos tiene mucho que ver con la dignidad. Y la dignidad es lo que hace que una persona tenga valores y no caiga en lo otro que queremos combatir. Entonces, para ser coherentes, nosotros reafirmamos esta política muy clara del Poder Judicial en casi todos sus ámbitos en el reconocimiento de los derechos económicos y sociales. Otro de los temas que nos ha ocupado también en los últimos años son las cuestiones vinculadas a la economía y a las instituciones.
La Corte Suprema de la Nación dictó un fallo que hoy ya pasó casi al olvido, pero que en su momento fue muy importante, vinculado a la especificación en el año 2006. En ese fallo, Massa, la Corte dijo que el ahorro que hace el ciudadano para resguardarse frente a las inclemencias del futuro o para aumentar su patrimonio debe ser protegido por los jueces, cualesquiera sean sus finalidades lícitas que persiga el depositante. En esa línea, la Corte y todos los tribunales, reitero, de la Nación, de las provincias, han mantenido una línea clara en que hay cuestiones que están en la Constitución y deben ser protegidas en el campo económico. La protección de la propiedad, la protección del contrato. Estas son cuestiones que están en las constituciones nacional y provinciales, en muchas de ellas, y que deben ser tuteladas para el buen funcionamiento económico. Y nosotros agregamos aquí algo que es el marco institucional de reglas estables. Eso dice ese fallo de la Corte del año 2006. Y me gustaría detenerme unos minutos en este aspecto, porque siempre es muy importante el tema de la estabilidad de las reglas. A veces nos parece algo teórico o a veces nos parece algo que solo les interesa a los empresarios, que la llaman seguridad jurídica. Pero el tema es mucho más amplio. Pensemos en un trabajador que quiere ir a trabajar y le modifican constantemente el horario o el salario, se lo bajan según las necesidades económicas, o quiere pedir un préstamo y le modifican constantemente la tasa de interés o las condiciones, o está pagando una vivienda y les cambian las condiciones. Pensemos en un estudiante que quiere estudiar y al segundo año le cambian el programa y al tercero se lo vuelven a cambiar. Pensemos en cualquier actividad, porque todas las actividades humanas requieren un mínimo de planificación y de estabilidad. Y en esto, las instituciones y los jueces tenemos muchísima responsabilidad, porque si nosotros no mantenemos reglas estables y estas cambian constantemente, creamos lo que hemos denominado alguna vez los itinerarios contingentes, es decir, uno no sabe muy bien a dónde ir porque cambia constantemente las reglas. Y esto es algo que ha pasado en la Argentina muchísimas veces y es algo de lo cual tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque la Constitución es un mecanismo de precompromiso. Lo que dice la Constitución nos ata. A mí me gusta el ejemplo que puso John Elster sobre esto, que es el de Ulises. Ulises se hace atar al mástil para no caer en la tentación de las sirenas que se lo iban a llevar. Y si yo no estoy atado voy a caer en la tentación. Y eso es la Constitución. Nos ata para no caer en las tentaciones del momento y poder dejar de lado lo que ella dice. Y nosotros nos desatamos con demasiada frecuencia y caemos en las tentaciones. Y muchas veces creemos que la ley y los principios constitucionales son un mero consejo que puede ser dejado de lado por razones de conveniencia, y esto no es así. La función de los jueces y de las juezas y del Poder Judicial en general es mantener la rigidez de los principios constitucionales en estos campos en los cuales muchas veces vemos que se obra con cierta ligereza porque pensamos que las reglas pueden ser cambiadas en el momento para solucionar un problema y legitimadas por el resultado. La Corte tiene muchísima jurisprudencia en este campo. Por eso nosotros decimos que en el campo económico hay principios constitucionales muy claros que deben ser sostenidos por los jueces en todo
su jurisprudencia y en todos los niveles. Otro de los temas que nos ha llevado muchas decisiones en los últimos años ha sido la libertad de expresión. Y aquí me parece que está claro que la Corte y todos los tribunales han dictado muchas decisiones sosteniendo que la libertad de expresión y el derecho a la crítica son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad democrática. Y creo que sobre esto no hay cambios. Esta es una jurisprudencia ya consolidada en el principio de la defensa de valores constitucionales. Pero me parece que hay dos aspectos que hay que, por lo menos, comentar. Uno de ellos tiene que ver con que la libertad de expresión y la crítica en el debate público tienen como contracara la defensa del honor y la prohibición de discriminación. Y lo que vemos muchas veces aquí en todo el mundo es la difamación, el agravio como práctica cada vez más frecuente. Esto estuvo en toda la historia de la humanidad y por eso la defensa del honor es algo que se conoce desde muy antiguo. Pero cuando los instrumentos y los mecanismos se aceleran, también cambia de escala el problema. Y hemos visto muchísimos agravios públicos que son peligrosos y debemos claramente decir que no pueden ser dichos. Si a esto le sumamos el problema de los argumentos, cuando alguien dice algo, expresa una posición en un argumento y la respuesta no es otro argumento, sino descalificar al emisor porque estuvo en tal lugar, porque trabajó en tal lado, porque tiene tal origen o tal raza, o está vinculado, eso es claramente discriminatorio. No es contestar el argumento, no es entrar al debate público, es tratar de anularlo al otro. Y esto en el medioevo se lo llamaba argumento ad hominem. Y es una práctica que debemos censurar. Y por eso nosotros hemos sostenido una jurisprudencia fuerte en este sentido, porque cuando vemos que hay imágenes de periodistas en las calles y se los censura, esto es peligroso. Es peligroso porque las consecuencias son peligrosas, aunque parezca un acto menor. Cuando vemos imágenes o ataques en las redes sociales, o cuando vemos que se agravia públicamente a alguien, en todos los sectores, parece que esta práctica se ha desarrollado tanto que unos se agravian a otros y es casi neutro, y no es neutro. Porque muchas de las sociedades que avanzaron y fueron tolerantes con lo que debió ser intolerante, les fue mal. Y yo siempre cito el enorme ejemplo que nunca debemos olvidar de lo que ocurrió con la Shoah, con todo el tema del Holocausto. ¿Cómo empezó el origen? Fueron pequeños actos de tolerancia, de la discriminación, frente a los cuales solo hubo silencio. Y yo creo que nosotros no debemos silenciar nada. Estas son prácticas muy negativas que no hacen bien a la sociedad. Y entonces, yo, por ejemplo... Bueno, enseguida vamos a volver. Interesante el discurso del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, mezclando temas de actualidad con el trabajo de la justicia. Enseguida vamos a continuar. Hacemos una breve pausa y ya estamos de vuelta. Frente a...